después de este pequeño mensaje, vamos a empezar con la clase. Las últimas clases habíamos visto sobre los movimientos, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, todo eso ya habíamos visto. Y hoy vamos a tomar el tema de las dictaduras militares. Entonces, lo primero que quiero decir es que una dictadura es lo contrario de una democracia, es lo contrario. ¿Recuerdan ustedes el tiempo de los movimientos? No, empezaron los movimientos, el movimiento feminista, el obrero, el estudiantil, el campesino y todos los movimientos que hubieron durante los largos años 60. Ya. Todos estos movimientos empezaron a reclamar sus derechos, todos estaban unidos, todos se pusieron de acuerdo para hacer frente. Viendo esto, en algunos países en muchos países, digamos, incluso América del Sur, tomaron la decisión de armar las dictaduras militares. Entonces, estas dictaduras eran una especie de gobierno en donde se reprimía aquellos revolucionarios como los de los movimientos. Ellos empezaron a reprimirlos a tal punto de llegar a ser las dictaduras militares, gobiernos en donde solamente ellos tomen las decisiones y que el pueblo tiene que simplemente obedecer, tiene que callar. Eso es una dictadura. Las decisiones los toman todos. No existen los derechos humanos en las dictaduras. Hay violación a los derechos humanos que reclamaban los movimientos. Ellos estaban reclamando derechos humanos, pero en la dictadura hay violación. O sea, no se cumplen la mayoría de los derechos. Tenemos aquí entonces, dice, régimen político por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo muy pequeño, en una organización, y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. No existen tampoco los poderes del Estado, no existen, o sea, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, no existen. Todo lo maneja el dictador. El poder judicial, por ejemplo, ese sí existe, pero lo utilizan a su manera, porque lo utilizan para castigar a los que se oponen, por ejemplo, a los revolucionarios que se oponían a los regímenes dictatoriales, eran torturados cruelmente, eran asesinados, eran violentados, en fin, y luego los desaparecían. Esa es la manera de un dictador. Cuando no le gusta lo que el pueblo hace o lo que una persona hace, o si una persona reclama derechos, simplemente el dictador lo que hace es desaparecerlo, porque lo considera un problema, ¿no? Entonces, así eran los dictadores, ellos simplemente torturaban, de una manera muy cruel los torturaban. Las torturas durante las dictaduras fueron demasiado crueles, desde quemarlos vivos, en fin, encerrarlos en cámaras de gases, enterrarlos vivos. Se fue una crueldad terrible las torturas durante las dictaduras. Entonces el poder judicial sí existía, pero solo para el dictador, porque si algo no le parecía bien, él podía tomar o decidir una sentencia para tal opositor. No existía la libertad de prensa y mucho menos la libre expresión. Eso se acabó con la dictadura. Nadie podía decir lo que manifestaba su manera de ver las cosas. No podía decirlo porque simplemente, como les digo, se lo ajusticiaba y punto. Entonces muchos decidieron callar, muchos de los manifestantes, de los que organizaban los movimientos, nuevamente como que dieron un paso atrás y decidieron callar, ya no siguieron. La elección se lo hacía por medio de un golpe de Estado. Los militares, que eran quienes apoyaban al dictador, porque los militares los apoyaban. Entonces los militares armaban un golpe de Estado y simplemente sacaban al dictador y entraba un nuevo dictador. Entonces esa era la única manera. O sacaban a una persona del poder, a una persona democrática, y entraba un dictador y punto.
No habían elecciones como las hay hoy día, en donde el pueblo es el que decide quién quiere que sea el presidente. Claro que también hay que tomar en cuenta que hoy en día hay mucho fraude electoral a la hora de las elecciones, ¿no? Entonces, por eso a veces no sale como uno piensa. El gobierno no es legítimo y el plazo es indefinido. Hay dictadores que se aferran al poder por años y años y años pasan en el poder. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos líderes revolucionarios. Mire, aquí está Fidel Castro, que trabajó junto con Ernesto Che Guevara en la Revolución Cubana por sacar al dictador Batista del poder, porque Batista ya tenía años y años en el poder de Cuba y él lo sacó junto con el Che Guevara. Para quienes no lo conocen, este es el Che Guevara, que algunos habrán escuchado, ¿no? Por ellos, por la Revolución Cubana, casi estalla la Tercera Guerra Mundial, porque Cuba estaba siendo peleada por Estados Unidos, que era capitalista, y nuevamente por la Unión Soviética, que era socialista. Los dos países querían la isla de Cuba, porque Estados Unidos quería convertirla en una especie de Las Vegas, una isla de perdición, de delincuencia, de drogas, de mujeres y de todo lo demás. Ya, y aparte de eso quería apoderarse de esta isla porque tiene un suelo muy rico en minerales. Pero lamentablemente Rusia también quería hacer lo mismo con Cuba. Entonces, por ellos casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Imagínense, cerca del Ecuador, a un paso del Ecuador, la Tercera Guerra Mundial. Pero mientras ellos discutían los dos países y le ofrecían a Cuba ayuda, Cuba lo que hacía era luchar para salir de la dictadura de Batista. Entonces, eso pasó, jóvenes, durante la Revolución Cubana. Aquí tenemos a, como les decía, Ernesto Che Guevara, que fue un líder y que ellos solamente contaban con un ejército de 300 hombres. Eran poquísimos, operaban desde las selvas. Estaban muy bien escondidos ellos, pero desde ahí realizaron un operativo para sacar a Batista del poder, porque Batista era un dictador que ya tenía algunos años. Ya, entonces, como ellos, hay muchos dictadores. Una dictadura es lo contrario de una democracia. Una dictadura es lo contrario de la democracia. Nosotros vivimos en un país democrático. El pueblo es el que decide, no el gobierno solito, el pueblo, ¿no? Entonces, ahora sí, jóvenes, con esto vamos a armar un organizador gráfico en el cuadernito. Ponga usted el cuaderno en posición normal y permítame que déjenme ver si puedo sacar una hojita.